Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través del Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas de negocios, temas empresariales, temas corporativos, temas legales, fiscales y muchos más de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual doy la bienvenida y es la primera vez que nos acompaña y qué afortunado. La verdad es que la semana pasada platicando se dio una química muy buena y qué bueno que nos acompañas el día de hoy para fungir como esta voz crítica, este asesor de negocios. Asael Apolinar, socio fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todo el auditorio y muchísimas gracias por la invitación. Ahora estar como asesor de negocios, ya en muchas emisiones estando como participante, pero hoy estamos de este lado como asesor de negocios. Y estoy seguro que va a ser muy importante tu opinión de tanta experiencia, porque vamos a platicar sobre temas legales, pero necesitamos esta visión fiscal, porque la verdad es que después de esta etapa de declaración anual, sabemos que está el dictamen, hoy pareciera que solamente las empresas se enfocan en lo fiscal, pero la parte corporativa, la parte legal es indispensable hoy más que nunca. Yo creo que hoy todas las áreas, Dani, son complementarias unas de otras. Hoy la parte fiscal, sin la parte corporativa, pierde este concepto fundamental que es de materialidad. Entonces, creo que las empresas, si bien se enfocan en la parte fiscal en este mes de marzo, creo que la parte corporativa es indispensable, no solamente para cumplir las obligaciones que nuestros invitados van a platicar más adelante, sino también inclusive para el tema fiscal. Totalmente. Y por eso vamos a platicar sobre estas obligaciones que deben de cumplir, las obligaciones anuales que deben cumplir las sociedades, las empresas. Nos van a platicar nuestros expertos, porque no todo es fiscal y es importante que conozcan esto todas las empresas. Así que doy la bienvenida a Francisco Martínez, asociado del área de legal corporativo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Paco? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y Arturo Ruiz Macia es socio director del área de legal corporativo y laboral en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Dani. ¿Tú? Bien, gracias por Hola, acompañarnos. No, gracias a ustedes. Pues, como bien platicábamos, hoy comparto tu visión. Hoy todas las áreas, hoy la visión integral de negocio es bien importante. O sea, no solamente enfocarte en un área. Y hoy toma relevancia por estos aspectos el área de legal, el área corporativa. Sí, sobre todo por lo que comentabas a él. Nos ha tocado muchas veces que las empresas se enfocan en la parte fiscal, en ver que los impuestos estén bien determinados, pero muchas veces llegan auditorías y que crees no tengo el acta de asamblea o no tengo el contrato, y es ahí donde la autoridad podría desconocer ciertas operaciones, ¿no? Por eso creo que lo que vamos a platicar hoy es sumamente importante para las empresas. Y más porque sabemos que estas obligaciones, aun cuando son obligaciones que nos van a platicar un poco más, como no se tenía la fiscalización, déjame llamarlo, como otras dependencias, a veces se quedan relegadas, pero hoy forman parte de la misma contabilidad en muchos casos, ¿no? Sí, es prácticamente, y lo que nos ha pasado mucho como corporativistas es, vas con un empresario, y más cuando no somos una transnacional, sino somos el empresario que va creciendo, somos una empresa familiar que ha ido creciendo conforme a los años, y le platicamos un tema de, oye, ya aprobaste tu asamblea anual, ya aprobaste estados financieros, tienes tus libros, y lo que nos pasaba, voy a hablar a título personal, desde hace muchos años es que como la Ley General de Sociedades Mercantiles es una ley imperfecta, que quiere decir que no establece una sanción por el incumplimiento, totalmente. Pues el empresario lo que decía, pues más adelante cuando me lo pidan lo hago, o no le tomaban la relevancia, porque muchos somos de hasta que tengo la contingencia reacciono, es decir, no soy preventivo sino soy reactivo. Pero conforme ha venido evolucionando la forma de hacer negocios, la forma de estructurar nuestras empresas, ya es indispensable el contar con todo nuestro compliance corporativo, porque todos los efectos fiscales o implicaciones fiscales, ejemplo, si quiero tan sencillo pedir una devolución de IVA, necesito materialidad, y para efectos de esa materialidad voy a tener que soportar la transacción desde un punto de vista contractual, societario, dependiendo de qué vamos a documentar, ¿no? Totalmente. Y digo, es una mala... Pues sí, es algo que desde el punto de vista de negocios, pues se tenía, como bien mencionabas. Si no hay sanción, pues voy a darle prioridad a otras cosas. No, y que sobre todo, como comentaba Arturo, las empresas familiares, tal vez en este crecimiento le dan prioridad al tema del cumplimiento fiscal. Sí. Inclusive creo que primero contratan a un contador que a un abogado corporativista, no para cumplir las obligaciones. Pero inclusive esta parte de ir de la mano, hay un concepto que es bien importante para el tema fiscal, que es la fecha cierta. Y ahí es donde, como comenta Arturo, si queremos dejar todo al final, no solamente podemos tener un problema con fondeadores, con accionistas, sino inclusive con el fisco si dejamos estos temas hasta el final. Sí, exactamente. Y nos tuvimos una llamada
el día de hoy, que estamos platicando de una transacción, de un determinado grupo empresarial, y nos decían, no nos importa tanto celebrar o la fecha que se celebre el contrato, porque somos partes relacionadas. Entonces somos nosotros mismos nos vamos a firmar, la operación sí va a existir, le vamos a dar prioridad al tema de operación y después nos vamos al tema contractual. Lo que bien comenta Asa es que el día de mañana, si me piden en 1, 2, 3, 4 años el contrato, lo que nos ha pasado es que ese día de mañana se puede ir hasta dentro de 2, 3 años por misma ceguera de taller y la autoridad nos va a decir, ¿sabes qué? Lo acabas de hacer hoy. ¿Por qué? Porque hay un tema de fecha cierta, como decías, para efectos fiscales. Hoy en día yo puedo celebrar un contrato, ejemplo, de préstamo mercantil, el cual desde el punto de vista legal no es forzosa, no es obligatorio de poderlo formalizar o ratificar, pero para efectos fiscales ya hay una jurisprudencia que me determina que la fecha cierta o uno de los supuestos para que se dé fecha cierta será cuando pase ante fedatario público. Entonces, si no tenemos esa fecha cierta en este ejemplo, es decir, si no lo hicimos de forma preventiva, sino reactiva, lo que me puede decir la autoridad fiscal es, este contrato no lo hiciste en 2000 o no lo celebraste en 2022, en el ejemplo. Lo acabas de celebrar. Lo celebraste hace una semana y te desconozco el contrato, ¿no? Totalmente. Sí, y que esto puede ser tan grave como que en una auditoría fiscal la autoridad te pueda desconocer 2 cuentas muy importantes para las empresas, que puede ser la CUCA o la CUFIN, ¿no? Nos ha pasado que muchas veces llegan los requerimientos de información, básicamente como dices a él, la empresa vio el tema fiscal, todo está check, pero no tienes el acta de asamblea. O tienes el acta de asamblea, pero no cuentas con fecha cierta y la autoridad te dice, ¿sabes qué? Pues la fecha que yo le voy a tomar es la fecha de hoy, porque para mí tú estás haciendo el documento, ¿no? Y un poco para la gente que nos escucha, Paco acaba de comentar 2 partidas importantes fiscalmente, la CUCA y la CUFIN. La CUCA básicamente es la cuenta que refleja todas las aportaciones de capital que realiza un accionista a la empresa, que son efectivas, que realmente las realizó y que tiene un componente bien importante, la actualización, que va desde la fecha en que se aportó a la fecha en que se hace un reembolso de capital. Lo que comenta Paco es bien importante. ¿Por qué? Porque si el acta no tiene toda la secuencia requerida, la autoridad fiscal cuestiona que la aportación haya sido en determinada fecha y en consecuencia cuestiona la actualización de esa partida. Cosa que es fundamental porque esa cuenta te permite hacer reembolsos de capital sin el pago de impuesto corporativo. El tema de la CUFIN también es todas las utilidades que pagan o que han pagado impuestos y que se pueden transmitir vía el pago de dividendos de una sociedad a otra. Si un dividendo no lo documentamos correctamente, la autoridad fiscal nos va a cuestionar el saldo de esa partida y que cuando se paguen dividendos se verán obligados a pagar el impuesto corporativo prácticamente 2 veces por una omisión de carácter corporativo, no una omisión de carácter fiscal, una omisión de carácter corporativo. Y ante esto, si bien no escuchamos que haya sanciones, si esto pesa más el hecho que pagues una multa, o sea, el hecho de que tengas esto. Es que más que una sanción es una consecuencia. Es una consecuencia. O sea, es muy sencillo. La consecuencia es que el día de mañana te determinen un ingreso no declarado, te determinan un impuesto que debes de pagar, por ejemplo, por tema de dividendos, que incluso puede ser de un mayor impacto que una multa en específico en otra materia. O simplemente también de la experiencia lo que hemos visto es que en ocasiones ya tu empresa creció, llegan nuevos inversionistas y uno de los puntos fundamentales en los due diligence, que es cómo evalúas a la empresa, es el tema de los actos corporativos. Si tus libros corporativos no están al día, eso puede influir directamente en el precio de venta de la operación. Eso es importante. Entonces, como bien dices, es una consecuencia. Recuerden, o sea, por más que no haya multa, saber consecuencias y que pueden impactar en todos los ámbitos de negocio. Tenemos unos 3 minutillos. ¿Y qué les parece si comenzamos de lleno a hablar sobre estas obligaciones anuales? Porque si bien son diferentes, pero ¿cuál sería cuál es la obligación primaria que hoy en día tendrían que mencionar al auditorio? Pues mira, el punto importante, y aprovechando que estamos en el mes de abril, todas las sociedades mercantiles tienen que aprobar sus estados financieros en los primeros 4 meses del ejercicio, aprovechando también que ya se presentó la declaración anual y demás. Y más que un tema de compliance, que como ya bien lo mencionaba Arturo, no va a meritar una sanción, sí es un tema de transparencia que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que aprobamos en esta asamblea anual?
Primero, los estados financieros, es decir, cómo me fue en el ejercicio anterior, ¿no? Si tengo una utilidad, si tengo una pérdida, cuáles son las cuentas que está reflejando la sociedad. En esta orden del día, otra cosa que tenemos que aplicar es qué vamos a hacer con ese resultado, ¿no? A qué cuenta lo tengo que aplicar, que es muchas veces en revisiones que nosotros hemos hecho que a pesar de que si hay un cumplimiento por parte de las empresas, pues no se dice qué se va a hacer con este resultado. Y adicionalmente tendríamos que verificar si la sociedad ya constituyó su reserva legal, que recordemos que todas las sociedades tienen que separar de todas las utilidades un monto en específico hasta que puedan constituir el 20% del capital social. Okay. Y este tema, a pesar de que, insisto, no hay una consecuencia como tal, los administradores son responsables de que se haya constituido esta reserva legal. Y otro de los puntos que también nosotros aprovechamos para poder incluir en este tipo de asambleas es a lo mejor renovar nuestro órgano de administración, el comisario, verificar que todos estén actuando conforme a lo que se establece. Y otro punto es verificar nuestro esquema de poderes, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que, no sé, la persona que tiene poderes para actos de administración ante el SAT ya no trabaja en la empresa y pues la empresa no puede presentar un aviso porque no está actualizado, ¿no? Entonces, aprovechamos esto para hacer un recap y poder verificar si hay que otorgar o revocar nuevos poderes. Perfecto. Tengo unas dudas sobre el tema de las asambleas porque dada la pandemia sabemos que se modificaron, hubo modificaciones porque ya se pueden celebrar asambleas de manera en videollamada, pero ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y regresamos con este tema? Estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate, regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través del Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros expertos y con nuestro asesor de negocio sobre las obligaciones anuales de las sociedades mercantiles, porque ya pasaron estas obligaciones fiscales. Hoy son fechas en las cuales las empresas tienen de comenzar a cumplir con estas obligaciones y nos quedamos con esta obligación que nos mencionabas, Paco, sobre la asamblea anual, que como bien hasta parece caricaturesco, pero es como lo vemos en las películas, en la serie, en la cual se reúnen todos los socios y en las cuales ven resultados y es donde se determinan las acciones a seguir, tengo entendido, ¿no? Sí, de acuerdo. Y siguiendo en línea con lo que comentaba, hay dos informes que también forman parte muy importante de este cumplimiento anual. Uno es el informe del Consejo de Administración, que básicamente es en el cual le va a manifestar a la sociedad, a la Asamblea de Accionistas, que es el órgano supremo de la entidad, cómo fue que llevaron la administración, qué resultados se obtuvieron, qué medidas se van a adoptar para poder mitigar algunos hallazgos que se hayan detectado. Y otro punto importante también es el informe del comisario, ¿no? Que va a versar justamente sobre la razonabilidad y la veracidad de este informe del Consejo de Administración. Y a su vez, tanto el acta de asamblea que se pueda elaborar como estos dos informes, como bien lo mencionábamos al inicio, forman parte de la contabilidad de las empresas. Y son documentos que en determinados supuestos el SAT podría requerir que se puedan presentar, ¿no? Sí, y en esa parte es bien importante, no solamente desde la perspectiva fiscal, que como comenta Paco, todo esto es fuente para la autoridad. O sea, pueda decir, oye, si tú me dijiste en tu declaración que tus estados financieros decían 3 y de pronto en la asamblea dicen 4, explícame qué pasó en el Inter. O sea, sí la autoridad puede cuestionar a ver, ¿por qué tú declaraste un número y resulta que lo que aprobaste frente a tus accionistas fue otro? Y adicional a esto, esta visión integral que vemos como empresa, en donde este informe del comisario es algo bien distinto al informe de auditoría de tu auditor. Tienen dos perfiles totalmente distintos y dos propósitos absolutamente distintos. Es un punto de quiebre por si la empresa tiene que tomar alguna acción correctiva relevante para llegar a sus objetivos de negocio. Arturo, ¿algo quieres comentar? Sí, un tema, me voy a ir un pasito para atrás, ya vimos lo que es la asamblea anual, ya vivimos las obligaciones de una asamblea anual y ahora, ¿cómo se puede dar? Yo creo que también vale la pena platicarlo. Es un buen punto que lo mencionaba. Es decir, como lo dice su nombre, podemos celebrar una asamblea. Primer punto, si celebramos una asamblea de accionistas, tiene que ser en el domicilio social de la sociedad. Es el primer tema. Y tienen que ir los accionistas o a través de un representante o apoderado legal. En este caso, si nos vamos a requisitos, es decir, si no hay
ningún tipo de adecuación a estatutos sociales, simplemente es necesario carta poder para que se puedan hacer representar a través de un apoderado, ¿no? Ahora, domicilio social es diferente al domicilio fiscal. El domicilio social lo vamos a encontrar en los estatutos sociales Sí. y usualmente es la ciudad Ajá. y obviamente el estado correspondiente, ¿no? Esa es la regla general. Ok. Ahora, ha ido evolucionando el tema de asambleas, como bien lo comentabas. Sí. Ya existen las asambleas telemáticas, que ahorita vamos a hablar de ellas, pero antes de entrar a las asambleas a través de medios tecnológicos también existen las resoluciones unánimes. Es otra puerta que no es nueva, que también nos da la Ley General de Sociedades Mercantiles, que si lo prevemos en estatutos, no es necesario celebrar asamblea, sino simplemente todos los socios o accionistas nos ponemos de acuerdo para determinados actos correspondientes y firmamos resoluciones, como lo dice su nombre, unánimes, por ejemplo, para aprobar estado financiero, para otorgar un poder o para algún acto correspondiente, sin necesidad de que todos vayamos a la Ciudad de México, porque es nuestro domicilio social, Sí. y celebremos una asamblea correspondiente. Ok. Eso, si tenemos accionistas que viven en diferentes País. ciudades, estados o países, es una forma de mitigar riesgos. Porque ¿qué es lo que llega a pasar en la práctica? De que yo tengo lo que se denominan las actas de papel o las asambleas de papel, ¿no? Yo tengo a mi accionista en Canadá, mi otro accionista en Estados Unidos y uno en México. Oye, vamos a aprobar estados financieros. Pues le ponemos asamblea y aquí lo celebramos, no pasa nada. Al cabo todos firmamos. Pero ¿qué pasa el día de mañana si hay algún tipo de conflicto entre accionistas? Ok. En ese momento, que era el 27 de diciembre del 2026, Sí. resulta que pues yo estaba pasando Navidad en Canadá y si hay un conflicto, pues yo puedo poder acreditar que Arturo Ruiz estaba en Canadá y que por lo tanto no había quórum y puedo afectar de nulidad la asamblea. Entonces, mejor tomar otro tipo de iniciativas como esta opción o alternativa que te platico, ¿no? Ok. Y lo más nuevo es estas asambleas telemáticas, que no son otra cosa, es que se ha venido actualizando nuestra legislación a efectos de ya poder prever que tengamos asambleas, celebremos asambleas utilizando medios tecnológicos. Sí. Ahora, para esto tenemos que haber actualizado nuestros estatutos sociales y poner reglas y específicos muy claros para cómo voy a desarrollar esa asamblea correspondiente. Es decir, si las empresas quieren tomar esta u optar por esta opción, bueno, es como de, ay, bueno, vamos a tener una videollamada en una plataforma y ya. Tendrían que haberlo establecido previamente. Exactamente, o sea, Ok. no podemos llegar al caso que sí la puedan celebrar siempre y cuando hayan, por ejemplo, tenemos una emergencia de negocio, necesitamos hacer una inversión importante mañana. Vamos a tener una asamblea mañana, totalitaria. Ok, si lo tengo en estatutos Sí. y cumplo con los requisitos que haya previsto en los estatutos, Ok. podemos tener esa asamblea mañana. ¿Sí me explico? Sí. Pero si no lo tengo en estatutos, no lo podemos hacer. Perfecto. Ahora, también algo que hay que pensar es que entre más va creciendo una empresa, sobre todo las familiares, y más vamos viendo cómo se va transfiriendo de generación a generación el tema de la propiedad de la empresa y la administración de la empresa, pues también se pueden llegar a complicar ciertas situaciones. Por ejemplo, el tema de los fideicomisos accionarios, ¿no? En Claro, donde sí. de pronto dices, a ver, yo voy a poner a mis hijos, después llegan los nietos y todos están en el mismo fideicomiso y puntualmente reciben sus dividendos. El tema de cómo estructuras los estatutos para efectos de si va a ir el fideicomiso o si das la capacidad inclusive de que vayan todos los accionistas y se tengan que presentar en la asamblea para que sea válida. Ok, ese es un buen punto. Algo Sí, que... no, creo que ese tema es importante y nada más para retomar lo que mencionaba Arturo. El tema es poder establecer mecanismos. Por ejemplo, en la asamblea que él mencionaba al inicio, si fuera real, tú tendrías como accionista que llevar tu título accionario en físico y presentarlo para que te puedan acreditar como accionista. Sí. Si lo llevamos a un terreno telemático, como lo denomina la ley, pues tendrías que establecer mecanismos para que te puedas acreditar como accionista, para que puedas establecer que Ese a lo es un mejor buen tema. durante toda la sesión estuvimos reunidos y qué tal si durante se fue tomó una otra sesión persona. y se fue el internet y yo ya no voté. O sea, todos esos mecanismos los tenemos que prever en estatutos para evitar que en algún momento alguien pueda declarar la nulidad o solicitar la nulidad de los acuerdos. Y otro punto adicional es, oye, ya nos reunimos, ahora, ¿cómo vamos a firmar
el acta de asamblea que se pueda celebrar, que también la ley establece que puedes firmarlo de manera electrónica, ¿no? Pero creo que eso es a lo que se refiere Arturo, que puedas establecer las reglas de cómo vas a actuar cuando no te reúnas físicamente. Sí, no es porque sí. Inclusive Paco acaba de hacer un punto intermedio entre la telemática y la asamblea normal, o la resolución. Porque muchas veces nos preguntan, oye, yo quiero resoluciones unánimes, pero en el mismo caso, estoy en Canadá, estoy en Estados Unidos, estoy en México. ¿Puedo firmar de forma electrónica mi resolución? Sí. Pregunta es, ¿lo previste en estatutos? Si lo tienes previsto en estatutos, de forma clara lo vas a poder hacer. Sí. Es el punto. Incluso Ya. hasta para eso tengo que actualizar mis estatutos. Y hay que recordar que las empresas, ejemplo, las familiares, muchas veces no tienen reforma de estatutos de hace 30, 40, 50 años. Sí, totalmente. Entonces tenemos que traernos al día de hoy a las reglas y a los procedimientos que hoy en día tenemos. Y acaba de tocar dos puntos bien importantes. Uno, Paco, que pareciera muy básico. Los títulos. ¿Cuántas veces hemos llegado a las empresas y no hay? Los títulos no hay. Sí. No solamente lo que dice el acta Ajá. y no hay títulos. Y lo otro, Arturo, creo que es fundamental para las empresas modernizarse. A ver, puede ser que te encante lo tradicional. A ver, yo quiero ver a todos aquí en la mesa firmando. Perfecto. Pero que tengas la salvaguarda ahí de el Por rompas en caso de cualquier emergencias. cosa. En vacaciones todo el mundo está fuera y nos surge esta asamblea, ya tienes ahí la salvaguarda para decir, hagámoslo de esta manera y va a ser perfectamente válido. Y ahí podemos correlacionar con el aspecto fiscal. Hablábamos de fecha cierta. Sí. La jurisprudencia habla de fedatario público, pero sí me da un mayor elemento del haberlo celebrado y firmado a través de medios electrónicos porque me está dando una fecha al momento de la firma. Buen punto. Fecha y hora al momento de la firma. Sí. Yo seguiría recomendando, vamos a llegar a darle fecha cierta y dependiendo del acto y de la importancia, vía fedatario, pero por lo menos te da un elemento más sólido que simplemente pasarlo y firmando de forma autógrafa, ¿no? No, y que inclusive haciéndolo en línea puedes tener una RUA el 26 de diciembre, en la cual, bueno, tu fecha cierta va a ir de la mano con el tema de la firma electrónica. Exacto. Entonces puedes decir, oye, queremos darle fecha cierta a esto, sí. Pues no hagamos el tradicional, hagámoslo electrónico y Y con te va a eso salir. robustecemos el tema. Ahora un punto, nos queda un par de minutos todavía, pero un punto importante que tocar es ¿qué pasa si no todos pueden? Hay un cupo mínimo, hay un mínimo de personas que deben de cumplir, deben estar la totalidad. ¿Cómo están esas reglas en cuanto al tema de la participación en las asambleas? Ok, mira, habría que ver el tema de estatutos, pero sí te marca, digamos, la ley una regla general para dos tipos de asuntos, ¿no? Yo lo dividiría en dos, en temas ordinarios, que básicamente tienen que ver, no sé, de estados financieros, son este otorgamiento caso, ¿no? de poderes, que es el caso, Ajá. y los asuntos que se tienen que aprobar en asamblea extraordinaria, ¿no? Ok. Que tienen que versar sobre modificación de estatutos, si me voy a disolver, si me voy a liquidar, Que si son me voy los a liquidar, mencionados, ¿no? y que básicamente son dos quórums totalmente diferentes, y la ley te permite que a lo mejor realices una primera convocatoria. Si en esa primera convocatoria no lograste un quórum para poder adoptar las resoluciones, que hagas una segunda convocatoria y a lo mejor ahí en una asamblea ordinaria con el 50+1 podrías deliberar ya la sociedad. Pero insisto, este tipo de situaciones tendríamos que verlo estatuto por estatuto para ver las reglas especiales que se están estableciendo ahí. Perfecto. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte? Porque todavía queda un par de situaciones sobre este tema de las obligaciones. Y regresamos. Estamos en Sin Duda #asesórate a través del Heraldo Radio. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del Heraldo Radio. Estamos platicando sobre las obligaciones anuales de las sociedades mercantiles, porque no todo es fiscal. Digo, aquí platicamos mucho del temas fiscales, pero el área corporativa, temas legales son indispensables y ya lo platicamos con nuestro asesor de negocios, nuestros expertos, y platicamos sobre la celebración de la Asamblea Anual de Socios y Accionistas, pero quedan todavía puntos que mencionar sobre esta. Sí, digo, creo que del tema de la asamblea, recapitulando, es básicamente que te asegures de aprobar tus estados financieros, de que se apliquen los resultados, que se presenten los informes y algún otro punto adicional que ahí tengamos que ver para actualizar.
Otro punto también que se debe considerar, que muchas veces en nosotros, en los diagnósticos o en las revisiones que hacemos a las empresas, yo te podría asegurar que el 80-85% de las empresas no lo tienen, que es algo que se le conoce como el SIEM, que es el Sistema de Información Empresarial Mexicano, que ahí básicamente lo que tienes que hacer es obtener un engomado, que curiosamente no se realiza a través de este SIEM, que es una dependencia de la Secretaría de Economía, sino que se realiza a través de cámaras empresariales, ¿no? Tú contactas a la cámara y a través de ellos puedes obtener tu engomado y ya es opcional si te quieres afiliar a la cámara o no. Pero lo que te marca la ley es el engomado. Y esto básicamente consiste en que lo tienes que obtener cuando te constituyes y renovarlo de manera anual y mantenerlo de manera visible en tu establecimiento. Entonces, esa obligación sí tiene multas económicas que pueden rondar los 15, 20 mil pesos, dependiendo, y por, digamos, omisión, ¿no? Que sería de manera anual. Y esto, pues, también es muy importante que lo puedan considerar las empresas, porque, insisto, yo te podría asegurar que el 80-85% no lo tienen, nunca han escuchado de él. De hecho, cuando se los preguntamos en los diagnósticos, dicen, no, pues yo no sé qué es eso, nunca lo he escuchado, pero es parte importante del cumplimiento anual de las empresas. Y ahí es importante mencionar que así no hayas realizado ningún acto de comercio, solo por el hecho de nacer como una sociedad mercantil, eres comerciante. Okay. Y al ser comerciante, ya de entrada te aplica esta obligación. Es decir, nada más por nacer, ya te aplica esta obligación. Y ahí es donde también otra vez regresamos a esa visión integral, ¿no? Sí. De cómo cuando constituyes una empresa, no puedes aislar la situación. A ver, nada más con que obtenga mi RFC y un acta constitutiva genérica es suficiente. Sí. Es indispensable que las empresas tengan un checklist de todo lo que tienen que hacer desde el punto de vista corporativo, fiscal, seguridad social. Porque, bueno, imagínate de arranque, tiene una multa de 20 mil pesos en ¿Por el cero. Ya comenzaste no en cero, sino comenzaste con menos 20. Menos 20 mil, ¿no? Cuando dejas esto mucho al azar, decir, a ver, con que tenga un acta que me elaboró el notario más mi RFC, yo ya me arranco para trabajar. Y ahí tenemos un plazo. Si mal no recuerdo, son 60 días a partir de la obtención del registro federal de contribuyentes, ¿no? Es correcto. Y esto es año con año durante los 2 primeros meses, que también ahí hay una parte del desconocimiento. Entonces, muchas veces ni siquiera hemos obtenido, por seguir al taller del notario, porque se cayó el sistema de registro público, la inscripción en el registro público, y ya tenemos esta obligación o este incumplimiento de esta obligación. Aunque el notario te lo mencionó, pero te dio por aquí y salió por el muchas otro veces lado, ¿no? el notario ni siquiera lo sabe, ¿eh? Nos ha pasado que no conocen esa... ¿A poco? Sí. Sí, de hecho, veces. estoy viendo una imagen ahora mismo sobre este engomado. Ya lo reconocí cuál es el engomado. La verdad es que es muy común verlo en los negocios, pero no, muchas empresas no lo conocen. Y ahora, Dani, una atrás que se me estaba yendo, que no es cumplimiento anual, pero es cumplimiento, y lo decía muy bien Paco, es parte de tu contabilidad, son los libros y registros corporativos. Ya hablábamos de los títulos, pero ojo, tienen que tener libros de actas de asamblea. Aquellas, o sea, de hecho, la regla general es que yo tengo que pasar al libro de actas todas las asambleas. En caso extraordinario, la única forma de que yo tenga cumplimiento sin pasarla es formalizarla ante fedatario público. Okay. Tengo que tener libro de registro de acciones si soy una SA, por ejemplo, o libro especial de socios si soy una SDRL. Sí. Y ojo, la ley te señala que únicamente se considerarán como dueños o titulares de las acciones aquellos que aparezcan inscritos ahí. Ahí regresamos al tema de quiero vender mi compañía. Ajá, y tu libro de registro de accionistas, que tiene que ir correlacionado con tus títulos de acciones. Sí. Y tercero, tu libro de variaciones de capital, que es donde tienes que registrar tus aumentos o reducciones de capital. Y que la autoridad fiscal hoy los toma como fuente. O sea, hoy llevarle al SAT un acta que diga la reducción de capital, dice, qué bueno que Échame trajiste el libros. acta, Sí. dame el libro corporativo. Si no está en el libro corporativo, No te lo considero. Yo no te lo considero. Si Sí. hay una aportación de capital y no está en el libro corporativo, estado de cuenta de quien aportó, de quien recibió, no es suficiente, necesito verlo en el libro corporativo. Y normalmente eso sale cuando estás así por hacer una reducción de capital y construir una historia 10, 15 años atrás va a ser un problema. Sí. Perfecto. ¿Qué otra obligación? Digo, hemos platicado, faltaba una, me parece. Otra obligación que deben de cumplir. Sí, y digo, recordar que para que no se quede el auditorio con que ya con esto ya cumplí, estamos hablando de, digamos, de las obligaciones genéricas, porque oye, si contraté personal, pues ya en tema laboral ya tengo que cumplir con otras obligaciones, si soy una entidad financiera que es regulada, pues ya tengo que cumplir con otros aspectos, pero digamos que el panorama que nos queremos de personal extranjero, ante migración, Sí. Darles un panorama muy general de lo que tendrían que estar cumpliendo. Y otro de los aspectos importantes
importante si soy una empresa que tengo capital extranjero en mi capital, valga la expresión, es primero inscribirme ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Tengo un plazo, dependiendo, recordemos que en el RENIE tenemos 3 secciones, la primera que es para sucursales, la segunda que es para sociedades mexicanas con inversión extranjera y la tercera que es para fideicomisos. Y cada una te establece un plazo, por regla general son 40 días a partir de que te constituiste en México o de que entró el capital. Y una vez que ya tienes ese capital, pues ya tienes ciertas obligaciones, ¿no? Que básicamente son 2. Una es presentar un informe económico anual, que ese se presenta, dependiendo de la letra del abecedario, durante abril o mayo del ejercicio siguiente, pero no es para todos. Solamente aplicaría si rebasa ciertos umbrales, que para el económico anual son 110 millones en algunas cuentas, ¿no? Activo, pasivo, inicial o total, alguna aportación para futuros aumentos de capital, algún aumento de capital, si cambié mi domicilio, entre otros aspectos. Y otra obligación importante es que tienes que presentar un aviso trimestral si rebasas 20 millones en las mismas cuentas que acabo de mencionar, pero en el trimestre, ¿no? Digamos, enero, febrero, marzo, tendría que yo estar reportando en abril. Y esto es muy importante porque a pesar de que, digamos que la autoridad en esta materia no está tan fiscalizando tanto como en otras materias, como en los temas laborales, por ejemplo, sí se pueden generar multas. Y las multas en esta materia se generan de manera diaria, a partir de que se presenta el supuesto hasta que doy cumplimiento. Entonces, a partir de ahí se puede generar una multa que, pues, en los casos que hemos visto, pueden ser multas muy representativas para las empresas. Y sobre todo para aquella empresa familiar que está creciendo, que de pronto un fondo del extranjero la volteó a ver como un potencial foco de inversión, pues este tipo de detalles, si los omite, si no los vigila, pues puede haber una multa significativa que merme la inversión. O sea, el extranjero va a llegar, va a poner el dinero y no conoce la legislación mexicana, el empresario tampoco a veces siempre la conoce. Entonces es bien importante que analice todos estos puntos, su checklist, de ver qué tengo que hacer si estoy trayendo una inversión del extranjero a mi empresa. Ahora un punto importante es, y nos ha tocado en auditorías o ya en procesos de venta, que ya está en el proceso de venta, le dicen échame el RNIE, oye, no me aplicaba si yo tengo pura sociedad mexicana. O sea, aquí es inversión directa o indirecta. Es decir, si mi accionista, ejemplo, yo tengo a la mamá en el extranjero, y tengo como accionista directo en una sociedad, a una sociedad mexicana, pero con inversión extranjera, en este caso también te aplican todas las obligaciones que está comentando Paco. O sea, al menos la inscripción, y de ahí nos vamos a ver si llegamos a los umbrales para la renovación o para los trimestrales. Pero sí te aplicaría al menos la inscripción. Que sí nos ha pasado que en la realidad que dice, no me aplica. No, pues sí te aplicaba y tenemos que irnos para atrás, ¿no? Me parece muy pertinente este comentario que hacías de hacer un checklist. Creo que hay muchas empresas que no conocen estas obligaciones, que no están enterados. El hecho de visibilizarlo y que al final son obligaciones anuales, ¿no? Entonces creo que es importante que las reconozcan. Nos quedan unos minutillos. ¿Cuál sería su comentario final sobre este tema? Mira, yo creo que el tema preventivo es muy importante. Creo que en la mayoría de las veces que hemos estado aquí lo hemos manifestado. Y este checklist que mencionas creo que toma relevancia porque si yo no tengo el conocimiento de en dónde estoy parado, qué obligaciones tengo que cumplir, cuándo me aplica, cuándo no, pues realmente no voy a poder dar cumplimiento, ¿no? Creo que eso es muy importante, que las empresas revisen de primero, oye, pues vámonos por lo básico, ¿no? Hablábamos de algo básico pero muy importante, tema de tengo mis títulos, no los tengo mis libros actualizados, tengo las actas de asamblea, he aprobado estados financieros y posteriormente ver si tengo capital o no y ir dando check, porque insisto, estamos hablando de algo muy general, ¿no? Pero si yo tengo un activo intangible como lo es una marca, pues también tengo ciertas obligaciones, ¿no? Y podría perder algo tan importante para una empresa como un acto, como un intangible, solamente por no presentar una declaración de uso, por ejemplo. Por eso creo que es muy relevante el tema de la prevención y el tema de tener este checklist que comentabas. Perfecto. Arturo. No, prácticamente lo que comentó Paco, el tema preventivo, y lo hemos platicado en varias ocasiones. Tenemos que quitarnos como empresarios en la cabeza de el abogado solo es para cuando tengo un problema, una contingencia, voy a reaccionar. Sí. Ya tenemos que ser preventivos, totalmente. Es la primera. Y segundo, y también lo platicamos en otros programas, todo esto va correlacionado con la responsabilidad que va a tener el administrador o administradores de la empresa, que muchas veces es el propio accionista. Entonces tenemos que visualizar que todo lo que estamos platicando, que son los mínimos, de ahí nace el cómo vamos a empezar a mitigar nuestra responsabilidad. Este es un gran punto y te vamos a invitar para platicar sobre este
tema porque bueno, ya lo platicamos, el deslindar o el cómo el empresario se puede apoyar, porque en muchos casos no saben ni siquiera las responsabilidades o los poderes que tiene. Y el día de mañana, pues, con el tema de beneficiario, PLD, hemos visto que hay mucho hoy en día que recae sobre ellos, ¿no? No, y sobre todo yo creo que el director de la empresa, los accionistas, así como en la parte fiscal, seguramente tienen su calendario marcado, los días críticos, cuándo tengo que enviar la declaración anual, cuándo se tiene que enviar la declaración anual, cuándo tengo que presentar el dictamen fiscal, mis pagos provisionales. En la parte corporativa, hoy es indispensable que también esté calendarizado ese tema. Comentaba Paco un tema de marcas. Eso, por ejemplo, no es anual, tiene un periodo distinto. Sí. ¿Qué se hace con muchas empresas? Oye, te mando una invitación un mes antes de que venza el plazo para que todo mundo nos acordemos que en ese periodo tenemos que comenzar nuestro proceso de renovación, que son situaciones que, y también nos ha pasado, oye, es que sí te lo dije hace 2 años, pero 2 años después, pues nadie se acordó que había ese pendiente, ¿no? Entonces, son temas que parecieran demasiado básicos, pero que se deben de prestar la debida atención en el ámbito corporativo. Perfecto. Todavía nos queda un bloque más. Vamos a platicar sobre algo que derivan de estas asambleas, que son los dividendos. Sin embargo, Arturo, te nos despides por situaciones personales del trabajo, pero muchas gracias por acompañarnos. No, nos vemos próximamente en otro episodio más. Paco, te quedas con nosotros. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos en Sin Duda #asesórate a través del Heraldo Radio. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos en la recta final del episodio de hoy de Sin Duda #asesórate a través del Heraldo Radio. Se quedó con nosotros nuestro experto asociado del área de legal corporativo, Francisco Martínez de Garrido Licona, y nos viene a platicar. Ya platicamos sobre estas obligaciones anuales en materia de legal corporativas en sociedades mercantiles, pero platicábamos sobre algún aspecto que en algún momento lo comentaste, Asa, el tema de dividendos. Yo sé que es poco tiempo porque no vamos a poder abordar tanto un tema tan complejo con tantas vertientes, pero ¿qué te parece si vamos a enfocarlo a la parte legal? Sí, y nada, es como antecedente y es bien importante. A ver, los dividendos siempre van a partir de que en el estado de resultados de una empresa en ese ejercicio tengan utilidades. Es el primer supuesto que hay que cumplir. Sí. Es desde el punto de vista 100% financiero. De ahí, y profundizar Paco más a detalle, puede haber ciertas restricciones legales formales o bien corporativas, es decir, a ver qué pasa si hubo pérdidas en periodos anteriores para efectos de eventualmente llegar a la distribución de dividendos. Pero el primer paso es 100% financiero, sí, y es que generemos utilidades. El siguiente paso es el corporativo y hasta el final viene el fiscal. Okay. Entonces yo creo que pasemos a la parte corporativa, Paco. Sí, voy a retomar un poquito. En los bloques anteriores ya hablábamos del tema de la asamblea anual, de la aprobación de los estados financieros. Y muchas veces esto que comentas a él es muy importante porque luego en otros foros que he participado o con el equipo de la firma, siempre pregunto, ¿no? A ver, pues, ¿qué es lo primero que necesitas para repartir dividendos, no? Y puede sonar muy burdo, ¿no? Pero pues que existan utilidades. O sea, la COFIN, ¿no? La COFIN no. Que la COFIN ya esté, ¿no? Pues no, o sea, básicamente que tengas utilidades, ¿no? Si no, pues ya ni siquiera pasamos al análisis posterior, ¿no? Porque no vas a poder hacerlo. Sí. Entonces creo que ese tema es sumamente importante y justamente por eso hablaba de que tienes que establecer a dónde vas a enviar ese resultado, ¿no? Porque puede ser que exista una utilidad determinada, una utilidad fiscal, sí, pero a lo mejor no la quiero repartir, a lo mejor la quiero mantener como una utilidad retenida, a lo mejor por decisión de negocio quiero capitalizar esas utilidades, que es otra de las opciones que tienen las empresas, pero te adelanto, y aquí está Sael que no me va a dejar mentir, muchas veces el repartir dividendos pues, no es lo más eficiente de manera fiscal, ¿no? Podrían existir algunas otras alternativas, pero digamos que si ya la sociedad decidió por una razón de negocio de repartir ese dividendo, pues tenemos que
ir a voltear a ver la parte legal, porque muchas veces solamente las empresas dicen, oye, pues ya hay una utilidad, la voy a repartir, se realizan las transferencias y no hay ese defense file que se tendría que tener, ¿no? Déjame tener nada más esta parte, perdón por interrumpirte, pero es en la misma asamblea es donde se toman estas decisiones. Es como tuvimos tanto de utilidades, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde es la importancia de ir acompañado de este equipo, porque al final esas decisiones no se pueden tomar a la ligera. O sea, puede que se reúnan los socios y que digan, pues vamos, ¿qué hacemos? Pues esto hay que utilizarlo. No, o sea, ¿qué opciones son las que tienes en ese momento? Es importante decidirlo. Es correcto. Es una decisión de los accionistas y que se va a materializar a través de una asamblea en la cual ellos van a decidir cómo se va a repartir este dividendo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprobar los estados financieros que están reflejando esa utilidad, ¿no? Okay. Ese, digamos, el primer paso. Check. Una vez que ya tienes aprobado ese estado financiero, tendrías que ver, lo comentó Asael al inicio, si no existen pérdidas de otros ejercicios que tengas que amortizar previo a poder repartir este dividendo, ¿no? Porque digamos que lo que está previendo la norma es decir, oye, pues primero paga lo que perdiste y si te queda, pues entonces lo repartes. Ese es ¿no? un buen punto. Ese es un punto importante que tendríamos que analizar. Y otro punto también que se tiene que considerar que muchas empresas dejan de lado, hablábamos en el bloque anterior de algo que se llama reserva legal. Si yo no tengo constituida esa reserva legal, pues en principio no podría repartir el dividendo, ¿no? Es otro punto que tendría que considerar la empresa. Y adicionalmente, pues ver de qué manera se va a repartir este dividendo. Es importante mencionar que por regla general, los dividendos o las utilidades de la empresa se van a repartir en proporción al capital aportado, ¿no? Y eso tiene de alguna manera una lógica, ¿no? Yo tendría que percibir la utilidad en función de lo que aporté, pero eso es una regla general. Hay algo que te prevé la ley que puedes pactar en contrario a esta repartición con la única, digamos, excepción o consideración que no puedes excluir a ningún socio de la participación, ¿no? Porque hacerlo pues sería totalmente nulo. Sí. Pero digamos que a lo mejor por alguna decisión de negocio, a lo mejor yo como socio este año estuve más presente, aporté algo adicional de mis utilidades, know-how o demás, pues decidimos que a lo mejor a mí me tocaban 5, pero pues que me toquen 7. Sí. Eso se puede hacer siempre y cuando esté totalmente documentado. Nosotros siempre recomendamos que además de la asamblea, cuando tú vas a hacer este tipo de pactos, lo puedas realizar a través de un convenio entre accionistas que dé un soporte adicional a la decisión que estás tomando en la asamblea, ¿no? Por si en algún momento te llega el SAT o algún tercero a cuestionar por qué estás repartiendo de esta manera, bueno, pues que tú tengas totalmente soportado que es una decisión de los socios el poder realizarlo así. Ok, eso muy bueno. Paco, es bien importante porque, a ver, un acta constitutiva, una asamblea de accionistas no puede ser un documento, o normalmente no es un documento tan robusto. Sí. Siempre tiene que ser referencia, por ejemplo, en el tema de dividendos a convenios de accionistas. Y, por ejemplo, hay otra figura que es la sociedad anónima promotora de la inversión, que inclusive te permite que una empresa que en un segmento de negocio genera utilidades y en el otro no, el de distribuir esos dividendos a los accionistas que invirtieron en ese segmento de negocio. Entonces, insisto, esta parte corporativa, desde mi perspectiva, más allá de que el eje, el inicio fundamental es que haya utilidades financieras, o sea, la parte corporativa es el eje mediante el cual vas a determinar qué vas a hacer con esas utilidades y cómo puedes entregarlas a los socios o accionistas. Exacto. Y digo, esto es muy importante porque mencionabas, el primer punto es la parte corporativa. Sí. Pero, como lo mencionamos siempre, pues tienes que ir de la mano, ¿no? La parte financiera, la parte fiscal, porque muchas veces cuando llega la autoridad a revisarte la CUFIN, que ya mencionaba al inicio, Asa, que es esta cuenta tan importante y cómo se compone, pues si tú llegas a repartir dividendos, pues lo primero que te va a pedir la autoridad es, a ver, muéstrame el acta donde efectivamente aprobaste que se realizara el dividendo, y muchas empresas no lo tienen. Sí. Ahora, ya mencionamos el procedimiento que tendríamos que seguir, el procedimiento legal para poder hacerlo. ¿Cuál es lo relevante? Que muchas empresas o muchos administradores o directores generales desconocen es que si este procedimiento no se realiza de manera adecuada, tú como administrador tienes responsabilidad de que no se haya realizado el dividendo conforme a lo que está estableciendo la ley. Es decir, déjame pensar, nos ha tocado veces que revisamos la mecánica de la distribución del dividendo y resulta que hay una pérdida de un ejercicio anterior que no se amortizó. Entonces tú como administrador serías responsable en caso de que no haya haber certificado, verificado que esta situación.
Exactamente. O muchas veces la reserva legal, créeme que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se tiene constituida, ¿no? Y estamos hablando no del total del capital, sino del capital social, el 20%. Entonces, si tampoco se observó esa regla, pues también tú como administrador eres responsable, además de lo que ya comentamos, que la autoridad en cualquier momento te podría requerir esta información. Y lo que siempre nosotros recomendamos, dependiendo también del monto a distribuir, de la importancia que pueda llegar a tener, pues es que siempre se formalice, ¿no? Hablábamos al inicio de un concepto de fecha cierta, que en la experiencia que tenemos en auditorías con la autoridad, tanto en temas de CUCA como CUFIN, pues es información que la autoridad fiscal te puede requerir y pues qué mejor que ser preventivos en este momento, porque obviamente implica un costo para la empresa, ¿no? Porque ese creo que es a lo que más renuente están. Oye, voy a repartir dividendos, ya realicé el pago corporativo, aparte a la persona física ya le hice la retención del 10% y además tengo que pagar porque lo formalices. La respuesta es sí. Es que lo tienes que hacer. Habrá que valorar caso por caso para poder determinar si estamos hablando de un dividendo de 15, 20 millones, pues yo te diría, oye, pues vamos a hacerlo, ¿no? No creo que podamos dejar de lado ese aspecto tan importante. Y sobre todo que la autoridad fiscal tiene esta visión ya muy legal corporativa de apoyarse en estos documentos para sustentar si algo es procedente. O sea, comentaba algo importante, Paco. A ver, si en un momento ya no le podemos llamar dividendo a ese pago porque de hecho no había utilidades. A ver, para el SAT es muy fácil de decir, a ver, pues llámale como quieras, si ya me pagaste el impuesto, pues vamos a ver si te lo devuelvo. Ajá. Vamos a ver. O dos, si no me lo has pagado, no le vas a llamar dividendo. Llámale como quieras, pero si no tiene esa naturaleza, porque un acto corporativo no fue debidamente procesado, podemos caer en una contingencia fiscal importante. O sea, de por sí, el tema de dividendos fiscalmente tiene varias aristas que tienes que checar. Pero si no comenzamos desde el punto de vista corporativo con todo el check correcto, vamos a tener invariablemente una contingencia fiscal. Aunque emitas correctamente el CFDI, aunque el cálculo aritmético de CUFIN esté correcto. Si lo corporativo no está blindado, tu pago de dividendos no lo va a estar. Y antes de que termine, nos quedan un par de minutos. ¿Qué pasa con aquellas empresas que, y lo platicábamos hace ratito, las family office que a veces pasan 30 años? O sea, ¿pueden hacer algo? ¿Hay alguna oportunidad para que se regularicen antes de que suceda? ¿Qué hay en esos casos? Sí, digo, habría que evaluar caso por caso, pero en medida de lo posible, pues sí tratar de actualizar al menos los últimos 5 ejercicios. Totalmente. Básicamente es el tiempo que podría tener la autoridad para revisar eso. Si estamos hablando de otras partidas, puede llegar hasta 10 años. Pero al menos empezar por estos 5 años para ver si realmente has repartido dividendos, si los has distribuido, si los tienes documentados de manera adecuada, y en caso de que no, pues ver la forma de poder documentarlo para tratar de mitigar el riesgo que puedas llegar a tener en este caso. Y como en las personas, a ver, llega a cierta edad en que ¿qué te dice el doctor? Hazte un check-up anualmente. Hazlo. Tal vez todo salga bien y todos vamos a estar felices, pero ahí puedes prevenir. Yo creo que ahí es indispensable que toda empresa se haga un check-up fiscal, un check-up legal corporativo para asegurarse que en el camino no omitió algo. ¿Cada cuánto? Cada año. Porque si a los 5 años te das cuenta que omitiste algo durante los últimos 5 años, a veces se puede corregir, a veces no. Perfecto, pues gran programa, ¿eh? La verdad es que estuvo muy entretenido. La verdad es que según íbamos a platicar de los dividendos también desde el ámbito fiscal. No nos dio tiempo. Lo platicamos la próxima semana porque creo que es un gran tema. Sin embargo, se nos acabó el tiempo. Paco, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por Estamos pronto y para que nos sigas platicando sobre estos temas. Asa, qué placer. Gracias por acompañarnos. Mío, yo Dani. creo que Fidel y Jesús que nos estarán escuchando, pues cuidado porque Asa se va a quedar con este lugar. Te esperamos pronto en este mismo Gracias, espacio. Dani, por la invitación. Muchas gracias, mi nombre es Daniel Bouchan y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más de Sin Duda #Asesórate a través del Heraldo Radio. Muchas gracias, buena noche, hasta luego, bye.